Hola, ¿qué tal amigos de este canal? Bueno, hoy me voy a referir a reglas básicas para improvisación. Para los que están estudiando este instrumento y desean improvisar o empezar a ver cuáles son los recursos necesarios como para poder empezar a componer frases y a poder organizar una improvisación melódica, en principio es necesario tener conocimiento sobre las escalas. Y digo tener conocimientos sobre las escalas en el sentido que no es solamente manejarla en las posiciones del instrumento, que eso también es importante, pero ya ahora tenemos que un poco acudir a cómo es la composición de una escala y qué lugar ocupa cada nota dentro de lo que es una escala. Por ejemplo, es necesario saber en principio el valor de una tercera nota como ser. La primera sería la raíz, vamos a referirnos de la escala de Do porque es la más sencilla en principio. Por ejemplo, la raíz es Do, y si la raíz es Do, la tercera, 1, 2, 3, sería Mi. De Do a Mi hay dos tonos, y esto es muy importante, saber entre la primera y la tercera cuántas tonalidades existen entre una y otra nota. En el caso de haber dos tonos entre raíz y tercera, esto nos va a dar la característica de tono mayor, o sea, de Do a Mi tenemos dos tonos, tono mayor. En el caso que de Do a Mi tuviéramos un tono y medio, este Do sería menor. Pero ¿cómo hacemos para que de Do a Mi haya un tono y medio? El Mi, que nunca dejará de ser Mi, será bemol, con lo cual no estaríamos en la escala de Do, porque la escala de Do no contiene bemoles. Tomando este principio, si tenemos Do, Mi, ya tenemos la tercera, Fa sería la cuarta, no vamos a hablar de él en este momento, Sol sería la quinta. Un acorde, digamos, concreto, perfecto, se compone de primera, tercera y quinta, o sea, Do, Mi, Sol en este caso. Hasta el Sol, tomando en cuenta la raíz que es Do, hasta la nota Sol, tendremos tres tonos y medio. Si de primera a tercera teníamos dos tonos, y la tercera es Mi, de Mi a Fa tenemos medio, y de Mi, Fa, Sol tenemos uno y medio. Con lo cual se produce que de primera a quinta nota siempre haya tres tonos y medio, menos en el séptimo lugar, en donde el acorde, la raíz del acorde sería la nota Si. Y de la nota Si a su tercera iríamos a Re, porque el Do no estaría incluido, donde de Si a Re hay un tono y medio, y de Re a Fa, que sería la quinta nota, hay otro tono y medio, con lo cual de Si a Fa tendríamos exactamente la cantidad de tres tonos. Es en el único lugar donde se produce esto en una escala, en el séptimo lugar, al no haber una alteración que complete los tres tonos y medio. Por ejemplo, si en la escala de Do quisiéramos componer su segundo grado, o sea, empezaríamos en la nota Re a componer el acorde. Entonces, de Re a Fa, que sería la tercera porque salteamos el Mi, hay un tono y medio, y de Fa a La hay dos tonos, con lo cual ya habríamos completado los tres tonos y medio de primera hacia la quinta y también de primera a tercera, o sea, a la nota Fa donde tendríamos un tono y medio. De Fa a La hay dos tonos, con lo cual entre un tono y medio más dos tonos tendríamos los
3 tonos y medio correspondientes. Si vamos al tercer grado de la escala de do, que sería mi, sol, si, porque el fa no lo tocamos y el la tampoco, de mi a sol tendríamos un tono y medio y de sol a la nota si tendríamos 2 tonos, con lo cual completaríamos el tono y medio que lo hace menor más la quinta que está a 3 tonos y medio. Ahí nos quedaría el acorde de mi menor. Si vamos al cuarto grado, que es fa, la, do, de fa a la tenemos 2 tonos, pero de la a do tenemos un tono y medio, con lo cual también hemos completado los 3 tonos y medio de primera a quinta. En el quinto lugar tenemos sol, si, re. De sol a si tenemos 2 tonos y de si a re, como había dicho antes, tenemos un tono y medio. Entonces 2 más 1 y medio tenemos 3 tonos y medios. En el sexto lugar tenemos la, do, mi. De la a do hay un tono y medio, pero de do a mi tenemos 2 tonos y también tenemos completado de primera hacia quinta los 3 tonos y medio. Y como dije antes, en el séptimo lugar tenemos si, re, fa, con lo cual llegamos a 3 tonos y no podemos tener los 3 tonos y medios para completar una quinta, lo que se llama una quinta justa. Es decir, quinta justa es de primera a quinta, repito, la cantidad de 3 tonos y medio, y en el caso del séptimo lugar es una quinta bemol. ¿Por qué? Y porque el fa no es sostenido, porque esta escala no tiene sostenido y es un fa natural, con lo cual se produce la quinta, pero es una quinta bemol. Bueno, dicho esto, es muy necesario, digamos, primero conocerlo intelectualmente y poder hacer los números para saber de qué distancia hay entre un acorde y otro, y luego empezar a trabajar esto en el instrumento, pero un poco seriamente, digamos. Seriamente, ¿por qué? Porque los dedos van a tener que acostumbrarse a la posición, digamos, que tienen en el instrumento y a tocar en cada acorde lo que más suena y luego componer, digamos, desde la perspectiva del acorde, qué melodía podemos crear, digamos, en cada acorde, y estas melodías irlas uniendo sucesivamente a través de los acordes que se nos vayan presentando, digamos, en la parte, como para poder hacer una melodía completa de acuerdo a la armonía que estamos transitando en ese momento. Bueno, espero que hayan entendido todo. Por cualquier duda o por clases, mandar un mail migueldecaro@gmail.com y nos vemos próximamente. Muchas gracias nuevamente.